Estaremos viendo, hermanos, acerca de lo que es el carácter, hermanos, que tiene que tener un líder. Amén. Ya hemos hablado, hermanos, de ciertos aspectos de lo que tiene que ser un líder, hermanos, como ser alguien que dirige un grupo, el que va a la cabeza, el que organiza, el que planea, el que prepara, el que tiene que ser un buen motivador y muchas áreas hemos visto, amén. Entonces, pero es muy importante, hermanos, que el líder tenga un buen carácter, amén. Así es que vamos a entrar a este tema, hermanos. Y carácter, hermanos, significa señal o marca, amén. Teológicamente, carácter significa señal indeleble impresa en el alma. Cuando dice indeleble, hermanos, es que no se puede borrar. Así es que carácter quiere decir, hermanos, que es nuestra señal de lo que nosotros somos, amén, en el alma, en el corazón. Psicológicamente, carácter significa modo habitual de pensar y obrar de una persona. Significa dominio y firmeza de la voluntad sobre la conducta. No debemos confundir carácter con temperamento, ya que temperamento tiene que ver con la motivación y con el humor. En el temperamento intervienen lo genético y lo fisiológico, y por tal razón, hermanos, el temperamento no se puede modificar. ¿Escuchó? El temperamento no se puede cambiar. El temperamento no se puede, hermanos, hacer algo al respecto. Amén. Se dice que hay 4 temperamentos y no vamos a hablar de ellos, pero quiero mencionarlos. Está el colérico, el melancólico, el sanguíneo y el flemático. Cada uno de estos temperamentos tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades. En sí, hermanos, el carácter es el conjunto de cualidades adquiridas en el transcurso de la vida. Son reacciones y son hábitos de comportamiento. Así es que, hermanos, el carácter, hermanos, es una señal, hermanos, en el alma que tenemos de lo que somos. Amén. Y esto, hermanos, se ha adquirido a través, hermanos, de las experiencias que hemos tenido, a través de todos los años que hemos vivido, a través de hermanos, de las experiencias que hemos pasado en nuestra vida. Y como tal, hermanos, son reacciones y son hábitos de comportamiento. Amén. El carácter se adquiere por medio de las experiencias de la vida, por medio de la educación, por medio del ambiente familiar, por medio de la interacción social. Es el trabajo de la voluntad que se consolida con el hábito. Amén. Así es que el carácter, hermanos, se adquiere. Amén. El temperamento no se adquiere. El temperamento, hermanos, con él nacemos. Amén. El carácter es adquirido y se puede modificar. ¿Escuchó? El carácter es adquirido y se puede modificar. Amén. El temperamento no, porque es innato. Quiere decir que nacemos con él y no se puede modificar. Ambos dan origen a la personalidad. Es decir, el temperamento más el carácter forman nuestra personalidad. De ahí que somos como somos, de acuerdo a nuestro temperamento y de acuerdo a nuestro carácter. Pero muchas de las veces cuando tenemos un mal carácter, hermanos, un carácter, hermanos, que no va de acuerdo, hermanos, a la voluntad divina, hermanos, Dios quiere
y nosotros tenemos también que desear, hermanos, que nuestro carácter sea cambiado, sea modificado a través de las experiencias con Dios, a través del conocimiento de la palabra, hermanos, a través de estudios, hermanos, para que nosotros podamos cambiar nuestro carácter. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Hablando de liderazgo, el líder debe adquirir un carácter fuerte, sin importar qué tipo de temperamento tenga. Amén. No importa, hermanos, qué tipo de temperamento, hermanos, Dios nos haya dado cuando nacimos. Nosotros, hermanos, si queremos ser líderes, tenemos que formar un carácter fuerte. Amén. El apóstol Pablo, por ejemplo, tenía un temperamento colérico. El apóstol Pedro tenía un temperamento sanguíneo. Moisés tenía un temperamento melancólico. Y Abraham tenía temperamento flemático. Pero a pesar de sus debilidades, de sus temperamentos, adquirieron y formaron un carácter fuerte que los ayudó a cumplir la misión que Dios les encomendó. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como ministros de Dios, como líderes, hermanos, de la iglesia, a que nosotros, hermanos, podamos acercarnos a Dios, hermanos, y a través de lo que hemos hablado, de las experiencias con Dios, de la palabra de Dios, hermanos, podamos tener un carácter fuerte, no importando qué tipo de temperamentos tengamos, y podamos nosotros lograr el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra, en este país, en esta ciudad, en este tiempo. Amén. Lamentablemente muchos no están cumpliendo en esta tierra, muchos no están cumpliendo, hermanos, el propósito de Dios. Y muchas veces, hermanos, es porque nos ha faltado formar nuestro carácter. Así es que tenemos nosotros, hermanos, que ser, hermanos, como Pablo, como Pedro, como Moisés, como Abraham, hermanos, que a pesar de sus debilidades, ellos, hermanos, formaron un carácter fuerte. Amén. Adquirieron un carácter fuerte, hermanos, y llevaron a cabo el trabajo y la misión que Dios les encomendó. Llevar a cabo un trabajo que Dios encomienda no es fácil. Se necesita, hermanos, y se va a necesitar de un carácter fuerte. Amén. El líder, para guiar a otros, debe ser fuerte como roca. Debe conocerse a sí mismo para saber cuáles son sus fortalezas para explotarlas y cuáles son sus debilidades para reforzarlas. Todos nosotros, hermanos, como personas, como líderes, hermanos, tenemos, hermanos, fortalezas y hay que explotarlas, hay que aprovecharlas. Pero también tenemos debilidades. Como tal, hermanos, tenemos que reconocer nuestras debilidades, pero tenemos que también, hermanos, trabajar para reforzarlas. Amén. Un líder con un carácter seguro, fuerte y con un carácter cristiano es íntegro, es justo, es prudente, es humilde, es responsable, es disciplinado, es maduro, tiene dominio propio, tiene capacidad de relacionarse con cualquier tipo de persona, sabe trabajar en equipo, acepta la crítica y tiene el hábito de aprender y de crecer siempre. ¿Cuántos se pueden familiarizar con esto? ¿Cuántos nos gustaría familiarizarnos con esto? Que como líderes, hermanos, nuestro carácter sea fuerte, sea seguro.
Hermanos, seamos íntegros, seamos justos, seamos prudentes, seamos humildes, seamos responsables, seamos disciplinados. Son áreas, hermanos, y características que todo líder, hermanos, debe trabajar en su vida para tener un carácter, hermanos, de un líder que agrade a Dios. Decir yo soy un líder, cualquier puede decir yo soy un líder. Pero yo he dicho muchas veces cómo medir a un líder, cómo medir a un ministro. No es, hermanos, por los sermones que ha dado, no es por los años que ha estado en la iglesia, sino es, hermanos, por su carácter. ¿Se acuerda que lo hemos dicho? El carácter es muy importante. Entonces nosotros como líderes, hermanos, Dios nos llama, hermanos, a tener un carácter fuerte, un carácter cristiano. Amén. Las personas siguen a los líderes que son más fuertes que ellos. ¿Escuchó? ¿Se da cuenta por qué el líder tiene que tener un carácter fuerte y tiene que estar preparado para sostener a su gente? Porque la gente, los seguidores, hermanos, buscan líderes que son más fuertes que ellos. El líder no debe doblegarse ante los obstáculos y ante las dificultades. Cada proyecto, cada trabajo, cada misión que el Señor nos dé, va a haber dificultades, va a haber cosas difíciles, va a haber momentos difíciles. Y muchos, hermanos, que son líderes o que tienen el título o el puesto de líderes, por no tener la preparación, hermanos, abandonan el trabajo, abandonan el proyecto, abandonan el liderazgo, hermanos. ¿Por qué? Por las dificultades del proyecto, por las dificultades de la vida en el liderazgo cristiano. Pero un buen líder, hermanos, no puede abandonar a su gente. Por el contrario, tiene que sostenerlo, hermanos, sostener a su gente. Quien desee ser un buen líder debe mejorar, debe corregir y debe cambiar las grietas de su carácter. ¿Cuántos creen que tenemos grietas en nuestro carácter? Es decir, fallas en nuestro carácter. Malas, hermanas, malos hábitos, hermanos, y mal carácter. Entonces tenemos nosotros, hermanos, que si queremos ser buenos líderes, tenemos que corregir y cambiar las grietas de nuestro carácter. ¿Qué es mejor? ¿Reputación o carácter? Abraham Lincoln dijo, el carácter es como un árbol y la reputación es su sombra. La sombra es lo que pensamos de ella. El árbol es lo verdadero. La reputación es lo que se piensa de ti. El carácter es lo que verdaderamente eres. Hay muchas personas, muchos líderes que se preocupan más por la reputación, por lo que piensen de mí, por lo que digan de mí, hermanos, que todos hablen bien de mí. Y se olvidan de lo más importante, que es el carácter, la señal indeleble en el alma de lo que realmente yo soy como persona, yo soy como líder y yo soy como ministro. Para un líder, lo más importante es su carácter. ¿Escuchó? Lo vuelvo a repetir. Para un líder, para un ministro, para un siervo de Dios, es más, para una persona común y corriente, lo más importante debería de ser nuestro carácter. Aun cuando tengamos que arriesgar nuestra reputación. La crisis no forma el carácter, pero sí lo revela. El talento es un don, pero el carácter es una elección. Amén.
¿Vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Es muy importante, hermanos, el carácter. Es muy importante, hermanos, cambiar nuestro carácter. Es muy importante, hermanos, analizar las grietas de nuestro carácter. Y entonces tomar, hermanos, las medidas necesarias para corregirla. Todos nosotros podemos y debemos elegir nuestro carácter. No podemos elegir las circunstancias. No podemos elegir quiénes sean nuestros padres o el lugar donde naceremos o nacimos, ni siquiera nuestro nombre. Pero sí podemos elegir nuestro carácter. ¿Escuchó? Debemos y podemos elegir nuestro carácter. Debemos de cambiar en esas áreas, hermanos, que no nos están ayudando. Amén. El líder no puede ir más allá de los límites de su carácter. Hay personas talentosas que se desmoronan cuando han alcanzado el éxito. Eso se debe a que tienen un carácter débil. Moisés escogió a líderes, a jefes con un buen carácter allá en Éxodo 18:21. Escogió a varones de virtud. El líder tiene que ser un varón de virtud. Varón de virtud es excelencia moral, sin tacha. Quiere decir bondadoso, es decir, buena persona. Escogió a hombres temerosos de Dios, hombres que tenían miedo, que tenían reverencia, que tenían respeto a Dios. Escogió a varones de verdad. ¿Cuántos varones aquí que estamos seremos varones de verdad? Varones de verdad significa estabilidad. Es alguien estable. Significa confiabilidad. Alguien en quien se puede confiar. Significa fieles. Alguien que es fiel a Dios, a su iglesia, a sus líderes, a sus principios. Escogió hombres, hermanos, que aborrecían la avaricia, aborrecían el pillar, aborrecían las ganancias injustas, aborrecían el ser aprovechados. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que mejorar nuestro carácter. Nosotros tenemos el poder y la capacidad de elegir nuestro carácter. Amén. Vamos a las características del líder cristiano. Hay muchas características, hermanos, que tenemos nosotros que tener como líderes. Lamentablemente en este curso que vamos a estar dando no vamos a poder dar todo, pero hermanos, por ahí damos una lista de por lo menos 7 características, hermanos, que el líder, hermanos, tiene que tener. Hoy solamente vamos a estar viendo, hermanos, lo que es la integridad de un líder. Un líder, hermanos, se va a medir a través de su carácter y a través de su integridad. Esto es muy importante. Un siervo de Dios, para medir, hermanos, el éxito, no hay otra manera más que sabiendo qué carácter tiene y sabiendo qué tan íntegro es. Cada uno de nosotros también, hermanos, Dios nos va a medir a través de esto que estamos hablando, del carácter y de la integridad, porque Dios es un Dios que demanda integridad en sus hijos y en sus siervos. Integridad se dice de aquello que no falta ninguna de sus partes, es decir, es algo o alguien completo. Amén. Del hebreo, la palabra tom quiere decir completo. Moralmente quiere decir inocente.
también quiere decir perfecto. Es decir, que un líder que es íntegro, hermanos, no falta ninguna de sus partes. Es un hombre completo. Es un hombre, una persona moralmente inocente. Íntegro es alguien perfecto. Del hebreo también, hermanos, tumim, que significa perfección. Tumim era uno de los sobrenombres de los objetos que se hallaban en el pectoral del sumo sacerdote allá en el Antiguo Testamento, hermanos, y el tumim era el emblema de la verdad completa. Es decir, que un líder íntegro, hermanos, es alguien perfecto, hermanos, que está llamado a ser emblema de la verdad completa. En una solicitud de trabajo se incluía la pregunta: ¿ha sido arrestado alguna vez? El solicitante contestó no. La siguiente pregunta era una continuación de la primera. Decía, ¿por qué? Sin darse cuenta que no debía contestar, el solicitante, entre comillas, honesto y bastante ingenuo, contestó: supongo porque nunca me han atrapado. Entonces, este joven o esta persona no era íntegra. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, estamos como este joven, que no somos íntegros, que no somos completos. En la Casa Blanca, como en el Pentágono, como en la escuela, como en los negocios, y aún en la iglesia, han sido golpeados por el escándalo. En cada situación hay un común denominador, y es la falta de credibilidad y la falta de integridad de los individuos y los líderes de esas organizaciones e instituciones. Una persona con integridad no divide su lealtad. Una persona con integridad, hermanos, no sirve a Dios y sirve al mundo. Una persona, hermanos, con integridad, hermanos, no le falla a Dios en cuanto a los principios que debe regir nuestra vida. Eso se llama integridad. No falta sus principios y valores, ni tampoco finge ser de otra manera, porque eso es hipocresía. Hay muchas personas, muchos líderes, hermanos, que fingen ser lo que no son. Entonces, eso no es integridad, eso es falta de integridad. La gente con integridad es gente completa. Puede identificarse por tener una sola manera de pensar. ¿Escuchó? Una persona íntegra no tiene dos ni tres maneras de pensar, tiene una sola manera de pensar. Entonces nosotros como líderes, hermanos, si queremos ser líderes que agraden a Dios y que podamos dar buen ejemplo, tenemos que ser líderes íntegros, es decir, completos, hermanos, que nos puedan identificar con una sola manera de pensar y de ser y de actuar. Las personas con integridad no tienen nada que esconder. Las personas íntegras no tienen miedo que la gente se entere de lo que hacemos y de lo que no hacemos. A donde vamos y a donde no vamos no hay ningún problema. Pero hay muchas personas, hermanos, y muchos líderes que no son íntegros, hermanos, que se andan escondiendo. Se andan escondiendo del pastor, de los líderes, de los hermanos, que no lo vean, pero de Dios nadie se puede esconder. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque las personas con integridad, hermanos, sus vidas son
libros abiertos. Son cartas leídas. Una persona íntegra, hermanos, está abierta, hermanos, a que lo vean todo lo que hace, todo lo que es. Hermanos, ¿por qué? Porque no tiene miedo a nada. Porque, hermanos, es un libro abierto. Y un libro abierto, hermano, usted lo puede hojear a la hora y al momento que usted quiere. Esa es una persona íntegra. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Gilbert Pierce dice: una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de valores ante el cual se juzga toda la vida. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. No es lo que hacemos. Yo soy una persona íntegra por todo lo que estoy haciendo, por todo lo que doy, por todo lo que ofrezco. No. Una persona íntegra es más que eso. Es lo que realmente somos. Y lo que somos a su vez determina lo que hacemos. Nuestro sistema de valores es una parte de nosotros que no podemos separar de nuestra personalidad. ¿Cuántos tienen sistema de valores en su vida, hermanos? Tenemos que tener sistemas de valores. Y el sistema de valores, hermanos, es la palabra de Dios. Amén. Hay, hermanos, una palabra que se usa para la Biblia que se llama canon, que se llama regla de medir. Entonces nosotros tenemos que tener una regla de medir nuestros valores, y eso es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. También viene a ser un sistema de navegación. El sistema de valores viene a ser un sistema de navegación que nos guía, que nos permite establecer prioridades en la vida y sirve de patrón para juzgar lo que debemos aceptar o lo que debemos rechazar. Nuestro sistema de valores, hermanos, nos ayuda a establecer prioridades. En el liderazgo, hermanos, para rodearnos de un grupo de personas que nos ayude, tenemos que conocer su sistema de valores y tenemos que conocer, hermanos, sus prioridades. Si una persona no tiene a Dios en primer lugar, hermanos, no lo pondré en el círculo mío, hermanos, para servir a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, las prioridades empiezan en Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener prioridades en nuestra vida, hermanos. La integridad es un estilo de vida. Actuamos de acuerdo a nuestros valores y nuestros principios espirituales. Todos experimentamos deseos encontrados, no importa cuál espiritual seamos. Nadie puede evitar esta batalla, hermanos, de deseos encontrados. La integridad es el factor que determina cuál prevalecerá. Todos los días luchamos con situaciones que demandan decisiones entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. La integridad da origen a las reglas básicas para resolver estas tensiones. Determina quiénes somos y cómo respondemos aún antes de que aparezca el conflicto. La integridad amalgama el decir, el pensar y el actuar para formar una persona completa. Es decir, que la integridad une lo que es el decir, el pensar y el actuar. Esto se traduce, hermanos, en una persona íntegra, una persona completa. Amén. La integridad nos une
interiormente y fija en nosotros un espíritu de contentamiento. La integridad no permitirá a nuestros labios violar el corazón. Cuando la integridad sea el árbitro, seremos congruentes. Nuestra conducta reflejará nuestras creencias. Nuestras creencias se reflejarán a través de nosotros. No habrá discrepancia entre lo que parecemos ser y lo que nuestra familia sabe que somos, sea en tiempos de prosperidad o sea en tiempos de adversidad. La integridad nos permite determinar lo que seremos en tiempos de prueba, sin importar las circunstancias, sin importar las personas involucradas o los lugares. La integridad no solo es el árbitro entre dos deseos, es el factor fundamental que distingue a una persona feliz de una con un espíritu dividido. La integridad nos libera para ser personas completas, a pesar de las circunstancias difíciles o negativas que surjan en el camino. Sócrates dijo: la primera clave para la grandeza es ser en verdad lo que aparentamos ser. Un líder tiene que ser auténtico. Para que eso suceda, debe actuar de la manera de una composición musical. La letra y la música coinciden. Esto quiere decir que si lo que digo y lo que hago es lo mismo, los resultados serán coherentes. Por ejemplo, les digo a mis seguidores: lleguen puntuales. Y yo llego puntual. Ellos llegarán puntuales. Yo les digo: sean positivos. Yo muestro una actitud positiva. Ellos tendrán una actitud positiva. Pero si yo les digo: lleguen puntuales, y yo llego tarde, escuchen, líderes, algunos llegarán puntuales y otros no. Yo les digo a mis seguidores: sean positivos, pero muestro una actitud negativa. Algunos serán positivos y otros no. Es decir, si lo que digo y lo que hago es lo mismo, entonces soy íntegro. Y si no, no lo soy. Amén. La falta de integridad en el liderazgo cristiano es la duplicidad. Duplicidad quiere decir doblez, quiere decir falsedad, quiere decir, hermanos, que yo le digo que sí lo voy a ayudar y al final no lo ayudo. Yo le digo: sí voy a llegar y al final no llego. Eso es doblez. En 1 Timoteo 3:8 dice la Biblia: deben ser honestos, íntegros, sin doblez. La falta de integridad en el liderazgo cristiano es la hipocresía. Hipocresía quiere decir engaño, quiere decir fraude, quiere decir mentira. Y en la iglesia cristiana y en el liderazgo cristiano hay muchas personas hipócritas que engañan, que defraudan y que mienten. Yo he conocido a muchos. En Lucas 12:1 dice: guardaos de la hipocresía. Otra falta de integridad en el liderazgo cristiano es la mentira. La mentira es engaño, es alguien falso. En Proverbios 6:17 dice la Biblia: Dios aborrece la lengua mentirosa. Si un líder es mentiroso, Dios aborrece a esa persona, la lengua mentirosa. Dios ama la integridad.
Dios pide que nosotros seamos íntegros, seamos completos. En Josué 24:14 dice la Biblia: temed a Jehová y servirle ¿con qué? Con integridad. En Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado. En Proverbios 27 dice: camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En Tito 2:7 se le dice a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y dice: mostrando integridad. Amén. Así es que, hermanos, en esta tarde hemos aprendido, hermanos, que es muy importante para el liderazgo, especialmente para el liderazgo cristiano, hermanos, el carácter y la integridad. Amén. Que Dios le bendiga.